En gloria al nombre del Señor, Dios los bendiga a todos. Oremos. Amén. Señor, te adoramos y te bendecimos, te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Presentamos toda la clase del día de hoy. Guíanos, ilumínanos, Señor. Los demás que no han llegado, Dios mío, todavía no se han conectado, permite que ellos puedan conectarse. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, ministro. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Déjenme saber cuando se vea la pantalla. ¿Está mirando? Sí. Excelente. Eso es muy importante. Estamos corriendo donde la luz no nos dejó terminar. Esperando que hoy se porte mejor. Vamos a avanzar. ¿A dónde nos quedamos? Por lo que veo hemos avanzado bastante. Ahí entramos al tema del exégesis, rabinismo judío. Tratamos todo eso. Y nos quedamos en los 32 senderos. Todo esto lo trabajamos. Vamos a ver. Estamos cerca. Ahí está. Hasta me pasé. Me emocioné. Ahí está, mi gente. Y me dijeron que lo pueden ver. Vamos a comenzar contigo, Rainer. Como usted es una persona que habla hebreo, no va a ser difícil para usted leerme eso. Rainer Sáenz. Ya estoy aquí, maestro. Ayúdame aquí con los 32 senderos de la sabiduría. Los 32 senderos de la sabiduría corresponden a los 10 números que en el lenguaje cabalístico se traducen de 10 esferas o sefirot y las 22 letras del alfabeto hebreo divididas en 3 grupos: madres, dobles y simples. 10 números descritos a través de las 10 serifot, las 22 letras del alfabeto hebreo, 3 letras madres. Maestro, ahí no lo voy a ayudar, ¿no? ¿No lee hebreo? ¿Qué pasó ahí? Está flojo. Aflojo tú. Eso es an. An. Madre es an. Suegra, abuela, an. An. En. Transliterado. Pero está bien, suelta el hebreo. Dale el español nada más. 7 letras dobles. 12 letras simples. Las 7 letras dobles se asocian con los 7 días de la semana y las 12 simples con los 12 meses del año, así como las 12 tribus de Israel. A través de las 22 letras y las 10 sefirot, pueden realizarse permutaciones. También se ofrece otra definición de las letras según su significado en el plano astrológico, con la representación de los 3 elementos, fuego, aire y agua, y los 7 planetas, y las 12 tribus según las constelaciones. Rainer. Señor. Una pausita. Realmente aquí hay una suma, ¿verdad? Sí. 10 y 22. Lo acaba de leer. Sí. Compartir con nosotros. Entonces, realmente no es astrología, sino astronomía. Astronomía. Es que la gente confunde los términos y guardan relación. Pero realmente lo que es ciencia es la astronomía. Y lo que es ocultismo es la astrología. Sí, es bueno tener eso claro. Perfecto. Maestro, aquí hace énfasis en 7 planetas. Usted explicará eso más adelante, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que para X momento de la historia solo se conocían esos 7. Actualmente se habla de 8. Porque ya Platón se eliminó. Platón ya se descubrió que es un planetoide, una masa asteroide gigante, y sale de la órbita. No es un planeta. Yo en mi tiempo de estudiante me hablaron de 9 planetas y el último era Platón.
A Sí. Platón le dijeron bye bye. Hoy se habla de 8 planetas. Perfecto. Aquí lo del 7 es representativo. Recuerde el significado en geometría del 7, que significa infinito, infinitud, que abarca más allá. Entonces aquí el 7 es representativo. Y lo que significa es todo el universo. Todo. Todas las galaxias. Perfecto. Sigue. Los 7 planetas y las 12 tribus según las constelaciones. Al final del libro se indica que todos estos secretos le fueron revelados a Abraham como un pacto que Dios hizo con él. Exacto. No sé si tú recuerdas, eso lo enseña el Midrash Bereshit. No sé si lo van a tocar hoy, no voy a redundar porque es parte del tema del día de hoy, las exposiciones de ustedes. Lo que Dios le dio a Abraham realmente, según el Midrash, y yo estoy citando simplemente el Midrash, porque la Biblia, a lo que llamamos Biblia, la versión que tenemos, dice otra cosa. Y ellos son profundos porque te dan el hebreo. Así que no que se lo están inventando, que cábala. No, ellos te hablan lo que el hebreo que ahí se da. Y Dios le está llamando la atención a Abraham. Abraham creía en las estrellas. Escucha eso, Ray. Abraham creía literalmente en las estrellas. El Dios de Abraham era la luna. Nanna o Nannur era el Dios en Ur. ¿De dónde era Abraham? ¿De dónde Abraham salió? De Ur. Entonces, y ahí va a ser bíblica. No con los detalles, pero sí 24:2 de Josué claramente me dice que ellos eran paganos. Literalmente. Que eran idólatras. Taret, Abraham, sus hermanos Nacor, demás. Dios le está diciendo, mira las estrellas, ¿cuándo vas a dejar de creer en ellas? Fue lo que Dios le dijo a Abraham. Repito, según el Midrash, Bereshit. El comentario hebreo a Génesis. Deja, por fin, definitivamente de creer en los astros. Deja de creer en las estrellas. ¿Cuándo vas a empezar a creerme a mí? Créeme a mí y no las estrellas. Y ahí Dios hace la promesa y pacta con Abraham. Es muy bueno escuchar también esta versión. Uno tiene una idea un poquito más acabada y entiende un poquito más por qué estas cosas se dan en el texto sagrado. ¿Terminaste, Rainer? Yo terminé de leer acá. ¿Hay otra plantilla? Sí, hay otro. Dale ahí. ¿Puedes verla? Aún no se me ha cambiado. Ahora sí. Está flojo ese internet tuyo, está flojo. Clases de Cábala. Aquí dice la vida de Rashi. Rashi está considerado como el más excelso comentarista de la Torá y el Talmud. Clase de Cábala. La transmisión de la Cábala por Ariet Kaplan. Esos dos sabios redactaron las tradiciones que habían recibido para preservarlas del olvido durante los tiempos violentos que vivieron. Comentando sobre el Mishnah citado anteriormente, Rashi, Rabino Shlomo Yitzhaki Yalshi. Hablando hebreo, te estoy sintiendo ahí. 1040-1105. Afirma que uno de los textos principales para el estudio del Mahesh Merkabah fue el Pirkei et Kalot Rabatit, el gran libro. Usted vino ungido a esta clase, varón. Desatando lengua. El gran libro de las divinas cámaras. Terrible. ¿Cómo deja Andújar, varón? Porque usted tiene demasiada unción. Dele aquí, Andújar. ¿Se me durmió Andújar? No, todavía queda, ahora sí la plantilla de todo. Rashi Shalom, Yaqui, conocido como el acronismo de Rashi, Rabbi
Chaomón y aquí, febrero 22, 1040. Julio 13, 1105. El padre de los comentaristas nos da el perchet simple, la comprensión que es muy importante, un punto de estudio de la Torá con el que se debe comenzar. Rashi tiene dos regalos raros como comentarista: el instinto de discernir con precisión el punto en que es necesaria una explicación. Y dos, el arte de dar o indicar la ayuda necesaria en el menor número de palabras. No importa qué tan avanzado se convierta uno en su estudio, siempre será referencia al comentario Pesha de Rashi. ¿Qué dice esa pregunta, ministro? Rashi adulteró el significado de Isaías 53. ¿Qué usted recuerda? ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Cuánto recuerdan? Sobre Isaías 53 y la interpretación que dio Rashi. ¿Cómo la cambió, evolucionó a partir de la Edad Media? Recuerden que hasta la Edad Media se creía que Cristo, era de Cristo, que hablaba Isaías 53. A partir de Rashi, eso cambió. Y se cambia al Mesías por Israel. El siervo sufriente, ahora para ellos, es Israel, ya no el Mesías. ¿No lo recuerdan? Eso lo hablamos la semana pasada. ¿Usted no ve la grabación entonces? Una demanda a todos ustedes. ¿Le suena o no le suena? Hablamos de eso. Bien, mi amada dice que sí, está por aquí. Se tocó la semana pasada, realmente. Claro, yo le introduje. Isaías 53. Lo mencioné que a partir de Rashi, esa interpretación cambia. Bien, vamos a ver Lidia. Lidia, ayúdame aquí. Señorita Lidia. Ajá, aquí estamos. Dice, en el tiempo de Cristo habían diferentes tipos de fariseos. Provenían de 7 escuelas farisaicas diferentes. Los más conservadores eran los discípulos de un hombre llamado Shammai. Los más liberales lo eran de otro hombre llamado Hillel. Las creencias y prácticas de las otras 5 escuelas estaban entre las 2. ¿Qué yo he dicho acerca de eso? Yo he hablado aquí de 7 tipos de fariseos y he dicho que hay 5 buenos, 5 malos y había 2 buenos. O sea, había 2 grandes escuelas, Shammai y Hillel. Las demás tomaban de ellos. Pero yo estoy parafraseando. Quiero verlos a ustedes, escucharlos a ustedes, hablándome de eso. ¿Qué recuerdan? De lo que hemos tratado. Todos los fariseos no eran malos. Inclusive yo he enviado material al grupo. En hebreo. Su nombre hebreo y español al lado. De estas 7 escuelas, estos 7 tipos de fariseos que existían. Para que vean lo mal que están. No tengo otra palabra, disculpen que suena crudo. Pero en tanto tiempo en estos caminos, y yo sé que usted tiene sus años también, no he escuchado todavía, yo hablo por mí, yo quiero escucharlo a usted también. Nunca he escuchado a nadie, no 7, no 3, es más, 2 no me han dicho. Había 2 tipos de fariseos, 2 tipos no me han dicho. Imagínense 7. Siempre hemos encasillado al fariseo y hay un solo tipo de fariseo y era enemigo de Jesús. Y había 7 tipos. De eso que siempre se hablaban, no especificaban ni nunca pues nos llevaron al nivel de investigar, ni de decirnos, ni en prédica, ni en nada, cuáles eran los tipos de fariseos. Simplemente hablaban de los fariseos, que eran enemigos del Señor, que eran escuelas religiosas y que refutaban siempre al Señor, fueron parte del concilio. Esas eran casi más las cosas que uno pues escuchaba, y tampoco uno, también medio vago, tampoco se interesaba en investigar acerca del tema. Y aquí hay algunos puntos que yo hice cuando usted habló de los fariseos, que dice 7 tipos de fariseos, que usted puso cuáles son, que dice en el Talmud de Babilonia,
Un texto judío rabínico trata, ay, tiene un nombre extraño ahí. La traducción de Sansino, en el que se describe a 7 tipos de fariseos, eran parashim, personas ostemias. Algunos tienen la impresión de que los rabinos que escribieron el Talmud fueron fariseos. Bien, Dice, bien. nuestros rabinos han enseñado que hay 7 tipos de fariseos. El fariseo Shikmi, el fariseo Milki, ay, no, yo a veces escribo que ni yo entiendo. El fariseo Kisai, ay, ya, profesor, continúe usted ayudándome ahí. Sí, sí, pero compártelo. Compártelo en el grupo. Ok. Si no puede, yo lo hago yo, pero compártelo en el grupo, porque así yo no tengo que estar buscando en los archivos míos. Evítame eso. Sí. Bien, alguien más. Quiero escuchar a otra persona más, que no tenga que mencionar su nombre. Sí, buena. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Lázaro. Y me tiene escondido. Oiga, sí, yo investigué acerca de los fariseos y es como decía la sierva, a nosotros no nos decían acerca de eso. Yo estoy haciendo investigaciones ahora de los fariseos, pero antes yo, como siempre estaba en duda de las cosas que me decían, yo entendía, pero cuando yo leo la Biblia y yo veo un Nicodemo que va a ver a Jesús y le llama maestro, o sea, si él le llama maestro y no fue de hipocresía, pues todos los fariseos no eran iguales. O sea, eso como que me llegaba a mí así. Y también cuando yo estudiaba y decía que José de Arimatea también era fariseo, entre otros más fariseos, entonces eso me llenaba a mí de que no realmente todos los fariseos eran enemigos de Jesús. Y también otra cosa que tenemos que ver es que los fariseos, desde su punto de vista, ellos defendían lo que ellos entendían que era el respeto hacia Dios, porque ellos entendían que Jesús no era el Mesías. Por lo tanto, ellos tenían que de alguna u otra forma defender vamos a llamarle su religión, aunque no era la forma como le explicaba Jesús. Pero nada, dentro de lo que uno ha investigado, que lo mandé al grupo, como decía que hay 7 fariseos, existe el fariseo Chigmi, el fariseo Nikpi, el fariseo Kisai, el fariseo Mortero, y el fariseo que constantemente clamaba, el fariseo del amor y el fariseo del miedo. Esos eran los 7 tipos de fariseos que existían, según lo que yo pude investigar. Sí, excelente. Y aparecen en hebreo. En español, Sí. aparecen en hebreo. Mencionaste el del hombro. Había uno que de hombro. Se llamaba de hombro. Fariseo de hombro. El del hombro, ese tiene que ver con lo que es el fariseo del amor. No, o en cuál entra ese fariseo, porque no lo encontré así por... Vamos a revisar y lo compartimos en el grupo si no lo hace la señorita Lidia. Ok. Pero ¿quién más? ¿Quién más se ha adentrado en el tema? ¿Quién más? Bueno, Andújar es maestro. Dígame, Andújar. ¿Ha topado con algo? También el fariseo que estaba a ver y para poder creer, el fariseo ciego Sí. que cerraba sus ojos, y había un fariseo que es fariseo montero. Este fariseo caminaba con la cabeza abajada. Y el fariseo contador siempre estaba contando sus buenas obras para saber si contrastaba su mala obra. Es que según las acciones de ellos, pues se ponían los calificativos o atribuciones.
escuchó, maestro? Vamos entonces a continuar. Quiero un voluntario para la próxima plantilla. ¿La pueden ver? ¿Pueden verla? Sí, Dígame esta si se pueden ve, verla. sí, se ve. Bien. Dele el idioma usted mismo ahí. Se quitó. Esa, profesor. Ok, ahora sí. El Midrash rabínico. El Midrash de los escribas. Antes del 70 después de Cristo. Simón el Justo. Semaya y Abtalión. Gamaliel el Viejo. Hillel y Samai. Concepción nomológica de la ley. Sentido contextual y obvio. Recursos exegéticos limitados. Midrash de los rabinos, después de Cristo, después del 70 después de Cristo. Rabí Akiva y Rabí Ismael. Cumplir la escritura. Armonizarla consigo misma. La Torá oral. La Torá oral, marco de la interpretación de la ley escrita. Academización de la exégesis, reglas omidot. Fecundidad de los textos, superfluos o redundantes, la verdad lógica, din, entre comillas, y la verdad bíblica. Ya, maestro. Bien, Lidia, muchas gracias. A la orden. Seguimos. Como ve aquí, esta área le gusta mucho a Jonathan. Interpretación apocalíptica. Jonathan Isabel. Sí. Interpretación apocalíptica. Revelación de tablas ocultas y misterios. Anuncios a personajes del pasado, pseudonimia. Los viajes por los 7 cielos. Exuberancia de imágenes animales y batallas mitológicas. Importancia del libro escrito. Lenguaje simbólico de cifras y colores. Dualismo. Cielos nuevos y tierra nueva. Discurso de adiós o testamentos. La perspectiva apocalíptica explica no solo los elementos formales de los libros, sino la libertad y orientación escatológica de su exégesis. Bien, gracias, Jonathan. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué conocen de la literatura hebrea? ¿Cuáles libros, cuáles materiales, cuáles fuentes? Y aquí hay un dato muy interesante. Una cosa es lo que diga la Biblia, lo que dice la Biblia, y lo que diga, por ejemplo, aunque son dos, lo voy a aclarar más adelante, uno de los Talmud, cualquiera de los Talmud, que me hable de David. Una cosa es el David de la Biblia y otra es el David del Talmud. Para ponerle un ejemplo. Pero quiero escucharlo a ustedes. Una pequeña tertulia de 2 o 3 minutos, no más de ahí. ¿Cuáles materiales, cuáles, qué tipo de literatura judía ustedes conocen o rabina? Ya hoy en día se habla de rabinismo. O por ejemplo, están los Midrash. Hay un libro que se llama el Pirkei Avot. También, pero ya concerniente con el mismo Talmud, está la Mishnah, hay algo que le dicen Halakot, Agada creo que es también, y así por el estilo. Hay otro tipo de escrito también que olvidé el nombre, pero son interpretaciones exegéticas de rabinos.
pero el nombre se me fue ahora mismo. Sí, pero vamos a verlas todas el día de hoy, no te preocupes, Jonathan. Pero mientras tanto estoy escuchando impresiones de ustedes o aportaciones, mejor dicho. ¿Quién más? Bien, también aportar en cuanto a la literatura hebrea, creo que ahí está también lo que es el Tanaj, la ley y los profetas. Sí, lo que pasa es que el Tanaj, no habla del Tanaj, es la misma Biblia, el Antiguo Testamento. En este Exacto. caso parte de la Biblia. Pero yo hablo de literatura a partir de. Entonces vamos a sacar el Tanaj en esta ocasión, Lidia. ¿Nadie más? Y están también Ketubim, que son los libros. Bueno, estos se dividen en tres. Volviste al mismo tema. Andújar, me estás hablando de la clasificación del Tanaj. El Ketubim es una sección del Tanaj. Es la tercera sección. Sí, es como que tú me digas la Torá, los Naví y el Ketubim. No, ya dijimos que no. Perfecto. No estamos hablando del Tanaj, sino de los libros de la literatura hebrea judía, en el caso del Nuevo Testamento, a partir de ese Tanaj, que incluye las tres partes que acabamos de mencionar los dos en este momento. ¿Quién más? Bueno, veo que Lidia envió algo al grupo para compartir. Maestro, ahí no están también el Zohar y el Sefer Lexirá, que son... No, pero eso es muy reciente, en comparación con un Talmud, por ejemplo. Yo por no adelantarme, porque hay muchas más que pudiéramos mencionar. Claro que sí, vamos a mencionarlo. Te estoy diciendo que lo vamos a mencionar. Vamos a hacer una mención. ¿Y de qué trata el Zohar? Con ejemplos y todo. Pero eso es reciente, eso es nuevecito. El Zohar está en pañales comparado con las demás que vamos a mencionar. Y no caben algunos apócrifos también ahí, del Nuevo Testamento. No, realmente no. No, ok. No, porque ya eso no sería literatura rabínica y de material de consulta de ellos en cuanto a tradición oral y escrita, comentarios, reglas, sus leyes, tradiciones. No, eso no entra en nada. Esos apócrifos no entran en nada de eso. Okay. Eman y forman parte de su liturgia. Simplemente eran conocidos en su época, pero ellos no le dan un carácter sagrado como se lo dan a los materiales que vamos a mencionar. ¿Y la literatura de antes del siglo II, antes de Cristo, hasta el siglo después de Cristo? Ahí estamos hablando, ahí sí prácticamente podemos decir que eso no existía. Nada de lo que podemos mencionar prácticamente existía, a excepción del Tanaj. Y entonces las leyes y las reglas que tenían los ancianos y esas escuelas que mencionamos especialmente, porque las demás eran ramificaciones de Hillel y de Shammai, en su defecto, real y efectivamente. Vamos a continuar. Y así entonces hacemos el desglose. Fíjate aquí, fíjate ahí, Jonathan, tú mismo puedes leerlo. Está en inglés, pero se entiende. No hay que ser científico para deducir lo que ahí dice. No la pude conseguir en español y hay un par de detallitos. Hay 3 libros que yo estoy recomendando, 3 fuentes que estoy recomendando. Código Dios, el nuevo código secreto de la Biblia, y se descifra el código judío. Tengo varios libros de él, escribe muy bien. Perry Stone viaja a Jerusalén, entrevista a rabino y es de madrugada, 12, 3 de la mañana, para él poder conseguir una cita y conversar con un rabino actual en Jerusalén, en lo que queda, famoso Muro de las Lamentaciones,
lo que queda del templo de Salomón. Claro, de Herodes en su defecto. Así que simbólicamente ellos siguen llamándole el templo de Salomón. Dale, Isabel. Sí, escritos de la tradición. Tanaj, de la Tanaj, ¿verdad? Se dividen en la Torá, Nevin y Ketubín. 613 Mixbok. Tradición oral. Talmud. Se divide en la Mishnah y en la Gemara. La Mishnah es una colección oral de leyes en 6 divisiones. Exacto, voy observando. Eso sí eso es literatura hebrea. Las fuentes de ello, de consulta, por generaciones, prácticamente del siglo II hasta el día de hoy. Sí, y la Gemara dice que son comentarios en arameo a la Mishnah. Bueno, lo otro no lo entiendo. Bien. Aquí hay algo interesante. ¿Qué pregunta o aporte tiene esto, Jonathan? ¿Qué puedes ver ahí? Mateo 5:17 en una sección del Talmud. Yeshua como rabino en el Talmud. Exacto. Hay mucha tela, podemos cortar ahí. Pero ministro, no solamente eso, sino lo que ellos han querido hacer, diferentes cortes mesiánicos y esa línea rabínica ha querido eliminar cualquier mención de Jesús o de Yeshua en el Talmud. Y aquí ando con pruebas de eso. Tengo material para demostrarlo. Así que esto no es por decirlo. Pero vamos aquí. Rainer, ayúdame aquí. Jesús según el judaísmo. Vamos a llegar ahí, no te preocupes, Isabel. Rainer, Jesús según el judaísmo. Jesús según el judaísmo. El judaísmo rechaza la creencia de que Jesús es Dios, ya que resulta incompatible con su estricto monoteísmo. Igualmente rechaza su identificación con el Mesías o como profeta. Sin embargo, un personaje llamado Yeshu en hebreo, es mencionado en antiguos textos rabínicos, entre ellos el Talmud de Babilonia. El nombre es similar, aunque no idéntico, a Yeshua, que es considerado por muchos autores el nombre original de Jesús en arameo. Voy escuchando, Rainer. Impresionante. Voy escuchando. Observa aquí, Rainer, y Isabel, porque estuve trabajando el tema con él anteriormente, cómo te dice testimonios históricos del Señor Jesús para enseñar. Y las fotos de arriba, yo lo preparé, eso fue la investigación que hice, son 2 palimpsestos. Recuerda que el palimpsesto, lo hablamos en crítica textual, es una sobreescritura en papiro o cualquier material. Entonces quisieron borrar, buscaron la manera, ya está la prueba, lo pueden observar o lo pueden ampliar. A ver si lo puedo ampliar aquí. ¿Cómo intentaron borrar esa cita del Talmud de Babilonia? Hay 2 Talmud, de Jerusalén y de Babilonia. Y el más importante para ellos, más trascendental, es el de Babilonia, no el de Jerusalén. Y eso debe llamarnos la atención. En el de Jerusalén, que es de corte de Gilel, esto también debe llamar la atención, de Gamaliel e incluso del mismo Pablo, que era su escuela, citan a Jesús. Citan a Jesús. Vamos a ampliarlo. Vamos a ver. Ahí se ve mejor ahí, Rainer. Ahí lo amplío. Perfecto. Ok, dale donde dice, Perfecto, hay varios maestro. escritos no rabínicos. Dale ahí.
Hay varios escritos no rabínicos que testifican la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Peter Schaffer, estudioso del judaísmo rabínico y profesor de la Universidad de Princeton, en su libro Jesús en el Talmud, explica, el Talmud confirma el alto tribunal judío, Sanedrín, había realmente acusado al Señor Jesús, como se narra en Marcos 14:55. Vamos bien. Dale ahí. Maestro. Dale, sí, y luego dale ahí para que tú veas. Vamos a rematar. Ok. Un ejemplo es lo que sucedió con los relatos hostiles sobre Jesús en una colección de Sefer Toledo, Yeshu, libro sobre la vida de Jesús. La versión judía sobre la vida de Yeshu, Jesús, la cual nunca fue canonizada en el judaísmo, permaneciendo siempre como textos populares, los cuales nunca incomodaron tanto a los cristianos. En cambio, muy diferente fue el impacto de las menciones hostiles sobre Jesús. En el Talmud, un texto sagrado y canonizado, el segundo en la autoridad judaica después de la Biblia hebrea, aunque el Talmud reproduce solo breves menciones ofensivas sobre Jesús. Yeshu, Yeshunat, Notris, Ben Estad, Ben Pandera, etc. Su impacto sobre el clero cristiano, señor. Bueno que es bueno ir traduciendo. Ahí te habla Jesús de Nazaret. Ese Yeshuat Nazri es Nazaret. Entonces, aquí te está diciendo las posiciones que había, todos los inventos acerca de Jesús y posiblemente de quién era hijo. Primero, hay una versión que aparece en un manuscrito como Ben Estada. ¿Quién sabe hijo de quién? Pero aquí Ben Pandera. Pandera era un soldado romano. Jesús era hijo de un soldado romano. Ben es hijo. Ben Pandera o Pandira. También hay versiones latinas que aparecen como Pandira. Continúa. Su impacto sobre el clero cristiano fue estruendoso, provocando reacciones furiosas, persecuciones, prohibiciones de lectura, censura y quema, tal como se indica a continuación, mientras que el Toledo Yeshu extrapola en las hostilidades y en las humillaciones de Yeshu, con relatos mucho más extensos y ofensivos, pero nunca incomodó tanto las autoridades cristianas como el Talmud importuno. La diferencia estaba en la autoridad canónica. Dime ahora, ¿me vas a decir algo? O sea, aquí entramos al Zohar para que Jonathan Isabel me ayude. Ahí está el Zohar, Jonathan. Pero vamos a terminar con Rainer. Dime, Rainer. Lo que iba a decir era, creo que fue usted mismo. Vas a decir. Voy a decir. Creo que fue usted mismo que nos habló, sí, usted mismo cuando nos habló en la universidad de los 7 tipos de judíos. Usted dijo que no era raro que se levantara alguien como Jesús, porque ya se habían levantado personas antes y habían hecho lo mismo que Jesús, una especie de religión, y por eso al principio no pareció tan controversial. Eso es bíblico, Rainer, escúchame que te interrumpa. Sí. Vas a terminar tu idea ahora. Recuerda la intervención en el capítulo 5 de Gamaliel. Gamaliel hace menciones. Sí. Gamaliel hizo menciones. Y eso, ¿y sabe a quién está citando? A Flavio Josefo. Está citando a Flavio Josefo. Escritos de Josefo, donde ya Josefo narra todo eso. Pero continúa. No, y en ese mismo sentido, usted decía que lo que molestó era que ninguno de los que se había levantado de estas personas, por ejemplo, hacía milagros, lo enfrentaba cara a cara, por ejemplo, cuando Jesús hacía sanidades, por ejemplo, día sábado, y ellos le llamaban la atención y Jesús lo confrontaba. Lo que se habían levantado tenían una especie de religión, pero era fuera de todo el contexto judío en sí. Porque la Biblia, a lo que llamamos Biblia hoy, ¿verdad? Estoy usando el equivalente. La Biblia era más importante que lo que pudiera haber dicho Shammai o Hillel, o como yo llamaba las tradiciones de los ancianos, o sus comentarios, sus reglas, llámese como se llamen, sus tradiciones per se.
no estaban por encima de la Biblia. Estoy usando una prolexis, porque el término Biblia ni existía. Solo había Antiguo Testamento. El Tanaj, en conclusión. ¿Qué te parece, Ryan? Perfecto, bien. Sí, vamos a ver, Jonathan. Sí, antes de, quiero agregar que después también de Jesús hubieron personas. Por ejemplo, el caso de Simón Bar Kokhba, Exacto. O sea, así es. 135. Varios, claro que sí. La historia lo registra, así es. Y ese es muy famoso que tú acabas de mencionar. Sí. Incluso ese caso dicen que fue lo que llevó a la ruptura total del cristianismo con el judaísmo. También en el caso que se menciona del soldado romano, dicen que Celso copió del Talmud, porque Celso hace mención de eso en sus escritos. Sí, hoy en día se considera, yo estuve revisando una revista científica muy interesante, se llama, de México. Ellos hablaban de 8 mitos acerca de Jesús. Ahí estaba todo el relato y los detalles acerca de Pandera, la posibilidad de Jesús ser hijo de un soldado romano, como producto de una violación a María, su madre terrenal. Ya tú puedes saber a qué nivel llegaron ellos. Ok. Zohar. El Zohar ha sido descrito como una obra sellada con 7 sellos. Es una recopilación de material extraído de muchos estratos de pensamiento místico. Muchas de sus enseñanzas pueden ser encontradas en las más antiguas porciones del Talmud babilónico y palestino. El Zohar refleja el judaísmo como una religión intensamente vital del espíritu y contiene extractos de los escritos titulados número 1, Hidra Raba, Hidra Campo de Trillar. Segundo, Hidra Shuddha. Y tercero, Magnitín. No había escuchado nunca de esos escritos, maestro. ¿No había escuchado? No, de esos tres no. Ay, qué bueno, que esa es la idea. Estamos aquí para eso. Vamos a ver qué más hay para ti por ahí. Dale ahí, seguimos con la literatura de ellos, Jonathan. Dale ahí, por favor. Gemara y Talmud. Gemara, comentario y explicación de la Mishnah. La Mishnah más la Gemara es igual al Talmud. Talmud igual a interpretación y aplicación. Contenidos. Ley judía. Alaj. Ética, costumbres, historias. 2 versiones. Talmud de Eretz Israel o de Jerusalén y Talmud babilónico. Bien, ¿qué me dices ahora? Te prometí que íbamos a hablar bastante de eso. Sí, está interesantísimo. Bien, yo sé que aquí tú conoces bien esto, pero vamos a permitirle a mi hermano Zapata. Zapata sabe de todo eso, domina el hebreo. Me ayude con esto. Zapata. De relajo. Ya sabía, eso es lo que yo buscaba, ¿no? Ya hiciste lo que yo buscaba. Que dijeras eso. Yo que estoy curioso por aprender eso porque no entiendo nada. Bien, ustedes recuerdan la materia pasada, ¿verdad que sí? Ajá. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Sí. donde a ustedes se le hablaba acerca de que el hebreo era un idioma pictórico, ¿verdad? Pero esto es en sus inicios. El hebreo que se enseña hoy no tiene estas imágenes. No sé si se han percatado. Por ejemplo, Rainer, te dieron introducción al hebreo. Sí. Notaste que no era así. No. Esto es difícil que tú lo puedas leer, porque esto es hebreo bíblico. Eso es hebreo bíblico. A ti te dieron un hebreo actual, un hebreo sefardí. Hay 2 tipos de hebreo en el mundo actualmente. El Askenaz, porque dependió de las colonias en la diáspora
de las tantas que hubo. Y se fue a una colonia al norte de Europa, Rusia, Alemania. Entonces, ahí se formó la colonia Askenazi y el hebreo Askenazi, con su propio dialecto. Pasa lo mismo a una colonia en esta parte de Occidente. Sí, en esta parte, como Iberoamérica, incluyendo España. Esa colonia que tiene una tendencia más a la latinoamericana, se conecta más a la latinoamericana, es una gran colonia, ustedes lo saben, por algo está Israel con Estados Unidos como su padrino. Sí, eso no es a lo loco, hay una historia que contar, aunque no es el tema el día de hoy. Entonces, ahí nace, surge la colonia sefardí. España está lleno de sefardíes. Sí, el hebreo que nos dan a nosotros, Rainer, es el hebreo sefardí. Ni siquiera las que nacen, ni el hebreo pictórico bíblico, porque es una lengua muerta, ni siquiera existe. Y sí, todos ustedes saben que tiene su equivalente, tiene una equivalencia, y este paleohebreo, el más antiguo, lo ven abajo que lo dice, el paleohebreo tomó, copió, plagió. Hay quienes quieren decir que no, pero plagia a el alfabeto fenicio y por ende al cananeo. Si copia el fenicio, copió al cananeo. Escriba lo que es así. Lo plagió. Y le voy a dar un ejemplo que hasta en mitología, en materia de religión, cuando hablo de mitología, sigo hablando de religión. No sé si Jonathan Isabel lo ha escuchado. Uno de los dioses, ¿verdad?, con D minúscula, idolátricos, más resaltado en el Antiguo Testamento y la historia de Israel, es Baal, ¿sí o no? Sí. Había cinco tipos de Baal. Canaán adoraba 5 dioses con el mismo nombre. Distinto, nomás cambiaba el apellido. ¿Te han explicado eso, Reiner? Había 5 Baal. No, pero yo leí un libro que tocó puntos referentes a cuando los atributos que los cananeos le daban a sus dioses, luego Israel lo va adoptando hacia su dios Yahvé. Jonathan o tú conocen en hebreo la palabra agua, mar, agua, mar. ¿La conocen? No la conozco. Maestro, a mí realmente se me olvidó porque yo sí de donde viene Mar Rojo, Yan Suf. En este caso, Suf. O Yan. Yan, mejor dicho. Permítame decirle que Yan era un dios cananeo, el dios del agua. Y del dios del agua, ellos agarraron un término para hablar de agua, sea un charquito, un río, un lago, un mar. Ellos empezaron a hablar de Yan. Yan, Yan. Y Yan era un dios cananeo, considerado el dios del agua, el dios de la lluvia. Donde quiera que hubiera agua, ahí estaba Yan. Y el hebreo toma ese concepto. En la clase anterior, o materia anterior, mejor dicho, clase anterior fui yo que la di. En la materia anterior, ustedes le explicaron y yo no lo comparto. Lo que pasa es que su profesor, con todo el respeto que se merece, muy entendido, y uno de mis alumnos más aventajados, tuve el privilegio de darle cultura hebrea a él. Él le dio cultura hebrea a ustedes y yo se la di a él. Creo que te la di a ti, Rainer, también. ¿Sí o no? Cultura hebrea. Rainer, sí, maestro, sí. Bueno. Pero como él se ha especializado y estudió en Redime, que es otra universidad, con prestigio también aquí en República Dominicana, y características internacionales o credenciales internacionales, él hizo una especialidad. Si él siguió preparándose, quise que ustedes vieran una perspectiva diferente. Como yo aquí a muchos de ustedes les he dado clase, y han visto, inclusive Jordan también, yo dije, déjame poner a otra persona. Pero algo que yo no comparto es cuando él le dijo que la palabra amén no tiene un origen pagano. Esa es la parte que yo no comparto. ¿Lo escucharon que se lo dijo usted? Sí, lo dijo. Las informaciones que yo manejo, las fuentes que he consultado, todas me certifican con arqueología, con manuscritos. Eso no es a lo loco. Que del culto a Amón, el dios nacional de los egipcios, de ahí viene Amón en egipcio, Amón, entonces evolucionó el término en amén. Amón era el oculto, el dios todopoderoso,
de los egipcios. Y los rezos, las oraciones que hacían los egipcios en sus cultos, en sus liturgias, debían cerrar con un Amún, por Amún. Ah, pero qué coincidencia, cuando cerramos una oración, ¿cómo decimos, Rainer? ¿Cómo decimos cuando cerramos una oración? Decimos amén. El egipcio cerraba con un Amún. Amún. Y repito, las fuentes que consulto me dicen que la palabra amén se translitera y el judaísmo la hace suya. La hace suya. Y luego el cristianismo la hereda del judaísmo. ¿O usted cree que el cristianismo se inventó el amén? El amén no es cristiano, hermano. El amén no es cristiano. Se convirtió, profesor. Dígame. Bueno, es un problema, es un problema. No, que ya está convertido. No, ya es cristiano. Ah, sí, no, ya el amén hay que usarlo. Yo digo amén. Ya lo bautizamos, el amén. Ya le echamos agua bendita y todas esas cosas. ¿Qué se va a hacer, varón? Dígame. Bien. Varón, el hermano hasta lo bautizamos con el Espíritu Santo ya. Sí, exactamente. No se puede decir lo contrario, porque tiran piedras después. No, vamos a ver, Rainer. Rainer es duro aquí con este hebreo. Rainer, dale ahí. El amén es calvinista. Debió dejarme la otra, que yo me la sé. Aquí yo nada más recuerdo a Aleph, a Jin y tan No, te da no la tengo. idea. Mira la gráfica, lee. No, no es que tú distingas qué letra conoces del alfabeto. Ah, me acordaste de dar un aporte. Ustedes recuerdan que Apocalipsis menciona como 3 veces, aunque realmente como 2 veces, porque Apocalipsis 1.8 está interpolado. El del 11 es correcto. No hay manipulación. Cuando habla de que Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Lo recuerdan? Sí, maestro. Sí. Realmente en el pensamiento hebreo, el Higaló es Apocalipsis en hebreo. Ese libro se llamó realmente Higaló. El título que tenía era Higaló. ¿Cuántos sabían eso, que Apocalipsis se llamaba Higaló? Esta noche con eso. Higaló era que se llamaba. Y ahí No lo lo que se sabía. colocó es que Jesús es el Aleph y el Tau. Aleph Ta era la primera letra del alfabeto hebreo y la última. Hermano, que Jesús no puede ser la A y la O. Alfa y Omega significa Jesús es la A y es la O, cuando yo lo traduzco literalmente. E inclusive la O era Omicron. Y cuando yo digo Jesús es el alfa y la omega era la O larga. Como nosotros decimos en español. ¡Oh! Como una sorpresa. ¡Oh! Entonces Jesús es la A y la O. Eso es lo que significa en griego alfa y omega. Lo que pasa es que por alegorismo, por simbolismo, principio y fin, quedó bien cómodo y bien bonito. Pero hermano, una cosa es transliterar y hacerlo literal. El alfabeto griego tiene 2 O. ¿No te lo enseñaron eso, Rainer? Te dieron griego. Omicron y omega. Omicron y omega. Entonces, la omega, que dice el texto de Apocalipsis 1.8, 11 y otro paralelo que más adelante, por ahí por el capítulo 21 más o menos, rondando los últimos capítulos, se repite una vez más que él es el alfa y el omega. Me está diciendo que eso es la A, repito, y la O larga. Es el omega, la O larga. Porque Omicron es O en griego. Omicron. La última letra del alfabeto griego. Perfecto, está bien. En español, si usted busca un equivalente, Jesús es la A y la Z. En español. Pero ahí el pensamiento es hebreo, hermano. Él es el Aleph Ta. Aleph y Ta. Y eso tiene un simbolismo. Y tiene una geometría. Tiene un cálculo. Y tiene una imagen, una figura. En el hebreo pictórico. Que le estoy ilustrando. Ahora sí, Rainer. Dale aquí. A la columna, cada columna. Y vamos a ver la ilustración. Para que vean que nos están enseñando mal. Inclusive en la universidad, que es mucho decir. Cuando dicen que nos dan hebreo y nos dan griego. Si yo hubiese sabido esto, yo le digo a Rincón, que fue Rincón que me dio las 2 materias, Rainer, le digo 2 o 3 cosas. 2 o 3 cosas le hubiese dicho en ese momento.
Maestro, yo no sería capaz de leerla ahí. Ministro, es los títulos que usted va a leer, ministro. Los títulos, los encabezados. Perdón. La inmutable Asustado. vocal letra del hebreo antiguo. Hebreo antiguo. Hebreo paleo. Español. Hebreo moderno y sonido en español. Exacto. Si ustedes quieren, vamos a intentarlo. Si ustedes quieren, después de este diplomado, eso es lo que saben. Si damos 2 meses, 2 talleres, y damos gramática griega y gramática hebrea, no introducción, yo no hablo de introducción, solo viste tú, Rainer, ya. Es para que conozcan muchas cosas que no nos enseñan. Repito, una cosa es gramática griega aplicada al Nuevo Testamento, le puedo dar, y gramática hebrea aplicada al Antiguo Testamento. Si ustedes quieren, eso lo podemos organizar. ¿Qué le parece? Poder. ¿Qué le parece? Nadie dijo amén aquí. No quiere, no le interesa. Amén, Sí, amén. Amén, amén. Yo estoy de acuerdo. Usted no lleva el paso. En cámara lenta, en Cuando- cámara lenta, varón. al pasito. En cámara lenta, claro. Está buena esa, Andújar. ¿Qué dice aquí? Rapidito, voluntario. Le voy a dar más. En materia hebrea 666 y su secreto. Exacto, pero vamos, ayúdame ahí, Isabel, explica tú mismo el problema que existe ahora con ese código 666 y los manuscritos. ¿Qué dicen las versiones, los trabajos de la crítica textual reciente acerca del 666 en Apocalipsis? En el Hikalu. Bueno, para resumir, que ese no es el número. Correcto. Entonces, ¿qué dicen los manuscritos que se trabajan el día de hoy? Las nuevas 6. revisiones y hallazgos. 616. Y en su defecto, 665. ¿Conocía ese, Rainer? También hay manuscritos con 665. Ese nuevecito para mí, el 665. Pero ya Yo las no- versiones modernas que se respetan, traducciones modernas de la Biblia, corrigen el 666. Lidia, ¿qué te parece? Ya el 666 no es el número de la bestia. Está muy Yo fuerte. estoy en shock, yo estoy en shock. Ay, mi madre. Esto es demasiado. Hay que cambiar aquí ahora. O porque imagínense Eso es tantos años, lo mismo que miren. Vamos a ver, miren, yo no Rainer. tengo nada que Esto decir. sí. Rainer va a dar con esto. Ahora sí, Rainer. Eso es tuyo. Dale. Discípulo de Rincón, Rainer Salas. Dele ahí. Primeras 7 letras. Sajin, Ba, Hey, Dalet, Gimel, Bet, Aleph. El significado Sayín, pictórico de el- cada uno. Dale. Sajin, espada del espíritu, Mashiach, Torah, semilla y 7. Dijiste una mala palabra ahí, Rainer. Y esto no se ¿Cuál? puede editar. Semilla. Sigue. Va, clavo, gancho, estaca, unil, hombre y 6. Hey, revelación, gracia y 5. Le faltó un dato Da- ahí en Hey. ¿Cuál? Es una canción de Julio Iglesias también. Hey. Oh, Sigue. Sigue. dale, pobre, vagabundo, puerta y 4. Hay que hacer Gimel. su, oíste, Rainer. Hay que ¿Mm? hacer su paréntesis, tirar su chistecito, porque después uno se revienta el cerebro. Claro, claro, no, entiendo. Hay que votar el 3, ministro, porque esto es demasiado. Siga. Gimel, camello, hombre rico, generoso, redimir, levantar y 3. Bet, casa, familia y 2. Observa que Aleph. esa es la Fue- B. A un paréntesis, Rainer. Sí, sí. ¿Cómo se escribe? Que está mal, por cierto, porque no existe en hebreo, permítame decirte. En hebreo, espero que te lo hayan explicado. En hebreo no existe el término casa. Casa no existe en el Antiguo Testamento por ninguna parte. Esa es la primera letra para tú escribir Bayit. Lo que nosotros llamamos casa en hebreo es Bayit, y lo que significa es refugio. En el pensamiento hebreo, el modismo oriental, Bayit era un refugio, no una casa. Ellos preferían pasar todo el día afuera. El concepto que tenemos los occidentales de casa
Ellos no lo tenían por ninguna parte. Ellos creían en el Vallid, en el refugio. Entonces, en la tormenta, no importa cómo, en lo tempestuoso, en lo fuerte del sol, entraban al refugio y se refugiaban. Pero si es por ellos, su vida completa la hacen afuera y solo entraban para refugiarse. Por eso el concepto Vallid de esta primera letra comienza con la Bek. Bek. Con esto se escribe Vallid. Rainer, ¿conocías el dato? No, no conocí el dato. Aquí estamos para eso. Puedes seguir. Aleph, fuerza, líder, el eterno y uno. Bien. Curiosidad. Curiosidad. Roseli Aquino. Roseli, por favor, léeme esta curiosidad. Curiosidad. El valor numérico de las letras hebreas de Elohim, 86, es el mismo que las letras de Jateba, naturaleza. Esto enseña que todos los varios aspectos de la naturaleza encarnan y revelan los diferentes poderes de Dios, de un autor judío. Excelente. Pedirle aquí a la licenciada Mora que nos lea esta partecita. No quiero concentrarme todo en hebreo. También hay una parte aramea que debemos recordar. Licenciada. Bien. Se conocen muchos Targumim. Targum Onkelos, Targum Neófiti, Targum Jonatán Ben Uziel, Targum Yesur Shammai. Se han encontrado varios Targumim en Qumra, manuscritos del siglo XI de la Biblia hebrea con Targum. Y recuerden que el Targum o los Targúmenes son parafrases del texto hebreo, una traducción simultánea, ¿verdad? Clásica, como la Peshitta, entre otras que pudiéramos mencionar. Estamos hablando de Siria, para poner un ejemplo, entre otros lugares conocidos de la época. Fenicia, todo el territorio de Fenicia, Tiro, Sidón, necesitaban traducciones de este tipo. Inclusive el idioma, desde tiempos inmemorables del Antiguo Testamento, hasta todavía el tiempo de Jesús, que era lo que hablaba, Jesús hablaba. La fonética de Cristo era aramea, un dialecto arameo que se hablaba en la Alta y Baja Galilea. Permítame decirle. Jesús leía hebreo porque era el idioma cúltico de la liturgia, pero ya era un idioma muerto. Para hablarlo no se hablaba. Pero sí en la sinagoga debió leer en hebreo, pero Jesús hablaba. Sus palabras en la cruz. Si usted no investiga la palabra de Cristo en la cruz, en arameo, usted no sabe absolutamente nada. Por más que usted investigue, diga las 7 palabras de Cristo en la cruz. Si usted no las investiga en arameo, usted se está quedando corto. Yo les recomiendo que las investiguen. Se van a sorprender. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en arameo en la cruz? Por favor, sigan el consejo. Aquí hago una pausa. Ustedes lo van a tener en el material porque hay que darle tiempo a las exposiciones. Y ya estamos retrasados. Tienen 50 minutos. 50 minutos el grupo número 1 para exponer. ¿Quién comienza de ustedes? Amén, maestro. Catalina Mora por aquí. Bien, la licenciada Mora, entonces. Vamos a compartir pantalla. Sí, exacto, ayúdame con la presentación. Me dice si ya puede verse. Bueno, ya terminé, según lo que veo, ya terminé de exponer. Ah, por eso fue de una vez. Gloria a Dios. Dios mío. Bien, en lo que el maestro va poniéndome las plantillas del inicio, en el día de hoy estaremos exponiendo el grupo número 1, compuesto por quien les habla, Catalina Mora, Rainer Salas, José Andújar, Confesor Jiménez, Lidia Orsatelli y nuestro hermano Julio César. Disculpe, licenciada, 10 minutos cada uno, para que respeten el tiempo del otro. Ok. ¿Son cuántos ustedes? ¿Cuántos son ustedes? Porque si son 50 minutos.
Resumirlo entre 7 a 8 minutos para que todos puedan exponer el día de hoy, todos. Bien, entonces el libro que nos tocó fue Biblia, Exégesis y Religión, que es el que presento ahí en esta plantilla. Aquí están los temas que voy a desarrollar. Cabe resaltar que este libro está dividido en 3 partes. En la primera parte se estudian algunos de los, digamos, personajes más conocidos del Antiguo Testamento o de la Biblia, como es Abraham, José, Moisés, Jacob, entre otros, y pone en especial énfasis en lo que es el tratamiento exegético de estas figuras que acabo de mencionar, pero enfocado en lo que es la tradición judeocristiana. Ya en la segunda parte, que mis compañeros la van a tocar, tiene temas clásicos del Pentateuco, como es el diluvio universal, la salida de Egipto, el becerro de oro, la generación del desierto, entre otros. Y en la tercera parte que contiene el libro, esa parte ya está dedicada a estudiar algunos detalles de lo que tiene que ver con la revolución espiritual de Deuteronomio, digamos que explorando algunas informaciones de lo que es la fe de Israel, como el monoteísmo y el aniconismo. En lo que respecta a mi parte, yo empezaré hablando, si puede por favor ayudarme cambiando la plantilla, yo voy a hablar de Abraham en Egipto, también voy a estar hablando de lo que es Abraham como el padre del monoteísmo. Como todos conocemos, Abraham fue llamado por Dios, tuvo el llamado para que saliera de lo que es su tierra, su parentela, donde él se había criado. Y es considerado el padre del monoteísmo. Abraham, que es, parece ser que él en el capítulo 11 de Génesis, que es donde se trata la parte de cuando él va a sacrificar a Isaac, aquí se ve como un hombre de fe, un hombre que llevó a sacrificio a su hijo por la fe que tenía en el Dios que lo había llamado. Pero en este relato específicamente no se hace ninguna alusión a que él sea el padre, el que se ha considerado padre del monoteísmo. Claro está que durante la estancia de él en Ur de los Caldeos, aquí sí se ve una narrativa, digamos así, que presupone que Adán y Noé habrían creído también en lo que es la existencia de un solo Dios. Por eso es que, aunque este libro lo quiere enfocar como el padre del monoteísmo, hay otros escritos que demuestran que Adán y Noé habían creído en un solo Dios. Eso quiere decir que fue mucho antes de la aparición de Abraham, porque sabemos que estos personajes que mencioné fueron mucho antes que él. Pero el libro de Génesis, no podemos en ese libro, en ninguna de las partes, ver que sea Abraham el padre del monoteísmo. Ahora, esa tradición, a nosotros los lectores, que sea de esta época u otra, nos ayuda a ver el relato, digamos que de una manera como si fuese una obra de colección de la Biblia. Si oyen algún ruido de un bebé, es porque tengo mi bebé cerca, entonces por eso no prendí ni siquiera la cámara. Pero bien, Abraham, aquí cabe resaltar, o más bien hacernos una pregunta retórica, se podría decir, una pregunta retórica, que es, ¿cuándo se origina dicha tradición de Abraham? Algo así como extra canónico o apócrifos, que ya conocemos un poquito sobre eso, sobre los orígenes de Abraham. ¿Cuándo podríamos tener a ciencia cierta lo que es la aparición de Abraham? Y es que en la literatura judía grecorromana se hace difícil establecer a ciencia cierta el momento de origen de Abraham. Algunos han sugerido que ella ya había existido en tiempos bíblicos, pero por algunas razones habrían sido olvidadas o silenciadas. Pero no importa cómo haya sido, si de una manera o de otra, lo único cierto es que dicha historia, esta parte de Abraham,
aparece por primera vez mencionada de manera expresa en lo que es la fuente literaria de la época greco-romana. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. Y se habla de Abraham en un libro que se llama Jubileo, los escritos del libro Jubileo, que aluden que eso de Abraham es como una tradición, afirmando en cuanto al sacrificio que él iba a hacer de su hijo Isaac, que el niño comenzó a conocer el error de la tierra. O sea, como todos erraban, ellos presentan su, digamos, su postura en relación a lo que es el sacrificio que Abraham iba a hacer con su hijo. Enviado por el Dios de Israel, Yahweh, al otro lado del río Jordán, para que donde habitaran y ahí pudieran hacer lo que se considera como el sacrificio. Maestro, por favor, ayúdeme cambiándome la plantilla. Bien, esta parte de Abraham en Egipto, un desafío exegético. Quise ponerle estos dos subtítulos, se puede decir así, que es Abraham en Gerar, un antiguo midrash, y Abraham, un gigante moral. Y es que Abraham decidió dejar a Canaán y descender a Egipto. Hay dos versiones, según estoy informándome, hay dos versiones que dicen, hay una que dice que Abraham dejó su tierra porque había hambre en el país, entonces él bajó a Egipto a pasar allí una temporada, porque era muy fuerte el hambre y estaba, ¿verdad?, buscando sustento de que no vayan a morirse de hambre. Pero el primer inmigrante a la tierra de Israel se considera que fue Abraham y se transformó en el primer inmigrante de la misma en la historia del pueblo judío. Entonces, este aspecto, digamos que es hasta un poquito embarazoso en la vida de Abraham, porque basándonos en la parte de lo moral, recuerden que Abraham hubo en un momento que dijo que Sara era su hermana, o sea, no su esposa como realmente lo era. Entonces, él se puso de acuerdo con ella y le dijo, bueno, mira, tú eres demasiado bonita, por así decirlo dominicanamente, entonces vamos a decir que nosotros somos hermanos para que no vayan a matarlo. O sea, porque en cuanto te vean los egipcios, Abraham temía por su vida, y él le dijo que en cuanto te vean los egipcios van a decir, esta mujer, ¿verdad?, van a querer que Sara sea esposa de ellos o mujer de ellos y lo van a matar. Entonces, a Sara le iban a dejar viva. Ese era el temor de Abraham y por eso le hace la solicitud. Pero esto pasa en el verso 11-12 de esta historia que leemos. Pero según se puede ver en este episodio de Abraham, digamos que aquí se manifestó que él era como un tanto egoísta. Y podríamos decir que hasta mentiroso, porque sabemos que Sara no era realmente su hermana, sino que Sara era su esposa. Y él quería, no sé, salvar su vida o tenía miedo de que quisieran matarlo y buscaba su bienestar personal. Hasta el punto de que él no vio ningún impedimento moral hasta ese momento en hablar esa mentira o ponerse de acuerdo con Sara para que hablara esa mentira. Por eso le pongo aquí que Abraham un gigante moral. ¿Hasta dónde llegaba la moral de Abraham? Que estaba un poco, digamos, deteriorada porque llegó hasta mentir. Y según algunos biblistas, entrando en la parte en el otro subtema, Abraham, la otra parte que relata de por qué él se fue a vivir a la tierra de Egipto, aquí habla de que Abraham no era necesariamente por el hambre, sino que cuando él llegó a Egipto, como ya se lo habían anticipado, Sara fue llevada al palacio y Dios mismo es quien le revela al rey de que no vaya a tocar a esa mujer porque ella, digamos, tenía dueño o era de otra persona, y hasta se le hace un llamado a Abraham. El rey le dice, ¿cómo te atreves como a decirme esto?
no sea que nosotros caigamos en una consecuencia celestiales, por parafrasearlo de esa manera. Entonces, él se convirtió así en una persona, él se convirtió en una persona muy rica porque el rey le dio muchos bienes, cargos, posesiones y demás. Entonces, hay una diferencia aquí que cabe resaltar, digamos, sí, un contraste con la indiferencia de Abraham mostrado hacia el mismo Jehová, porque fue Dios quien tuvo que revelar la realidad de lo que él quería hacer. Ahora bien, como existen dos versiones, en el capítulo 20, usted más adelante lo puede leer y estudiar, aquí es que es donde se considera que había sido un antiguo midrash, o sea que ya eso se había registrado en otra historia, que no era nueva del libro de Génesis. Ahora bien, había una carencia de respuesta a la pregunta que vemos en el capítulo 12 de Génesis, que entonces encontramos la respuesta en el capítulo 20. Porque en el capítulo 12 Abraham se queda en silencio y en el 20 es que vemos cuando Dios revela la verdadera identidad de Sara. Dígame, maestro. Aparte de que le quedan 2 minutos, aclare sí, cuál es el Midrash y cuál pertenece al texto original de Bereshit, Génesis. El 12 o el 20, porque sabemos que es un relato paralelo que hay en ambos capítulos. Sí, exacto. El capítulo 20 de Génesis es el que se considera el Midrash y el capítulo 12, entonces se considera el relato real, por así decirlo. Bien, vamos a pasar a la próxima para agotar mis 2 minutos. Ya aquí es la parte de Sara. Habla de Sara y las 2 naciones que ella traía en su vientre. Ya conocemos lo que es Esaú y Jacob. No habrían sido más que ya estaba revelado a ellas, ya Dios le había dicho que traía 2 naciones en su vientre y que habría una oposición entre ambos hermanos desde el vientre. Conocemos la historia de cuando salió uno, Jacob se agarró del pie, entonces Esaú por su parte pasó a ser, digamos, un hombre rudo, pero no malvado. Esto es en la versión bíblica, cuando lo leemos, entonces ahí se nos revela, podemos ver las características de diferentes, tanto Esaú como Jacob. Entonces, como revela la historia de Esaú y Jacob, cuando ellos se reencontraron en Harán, eso lo encontré cuando estaba leyendo este libro. Aquí, Jacob dejó de ser una figura malévola y ahí fue cuando entonces después se le cambia el nombre cuando él tiene el encuentro con el hombre o el ángel, porque todavía no se sabe a ciencia cierta si es un ángel, si es una teofanía, todavía se sigue discutiendo qué cosa era o con quién fue realmente que peleó Jacob, porque en algunas versiones dice ángel, en otras dice hombre. Maestro, por favor, la plantilla siguiente. Antes de pasar a la siguiente, ¿quién es que le cambia el nombre a Jacob, señorita? El hombre con el que él luchó o el ángel. Ok, te puede leerme Génesis 35:10 y entonces vuelve y me responde. Bueno, pues denme un momento, maestro, para poder leer la Biblia. Puede revisar también sus Biblias o celulares. Hoy en día se usa aplicación de Biblia en celulares. Sí. ¿Me puede repetir la cita, por favor? Génesis 35:10. Okay. Bereshit 35:10. Bien, dice así. Vamos a ver, dice aquí. Y díjole Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más, tu nombre es Jacob, más Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Bueno, aquí según el texto. ¿A quién le creo? ¿Al relato del famoso hombre o ángel? ¿O fue Dios que se lo cambió? ¿Fue el ángel o fue Dios? Bueno, digamos que fue Dios, utilizando el ángel o el hombre, pero aquí según la cita que usted me menciona, dice que fue Dios que le cambió el nombre. Muchas gracias. Bien, ya en esa plantilla es Raquel, matriarca o santo. Ustedes saben que Jacob se enamoró de Raquel hasta el punto de trabajar 14 años por casarse con esa mujer.
conocemos el relato de que primero le dieron a Lea y luego entonces se le entregó a Raquel, que era la mujer que digamos que él amaba. Y eso está en el capítulo 28, si no me equivoco. Raquel llegó a ser la madre, ay, se me fue, oh mi Dios, Raquel como matriarca, ella se enamoró de él, duró un tiempo ahí trabajando, según la historia, luego de que por medio de una sutil estratagema consiguiera aumentar notablemente su rebaño, porque Jacob, ustedes saben que hacía sus liitos, por así decirlo, usaba estrategia para ganar más rebaño, que fue cuando colocó la varita para que las ovejas salieran pinta, entonces él quedarse con una gran parte. Jacob decidió, luego de eso, fugarse de la casa de Labán con su esposa y sus criados, su ganado, y regresar a Canaán, de donde él había salido. Ya en la última plantilla. Tiempo. Pero ya está bien. Está muy interesante, pero por el tiempo, que falta mucha gente todavía del grupo. Amén. Sí, una pregunta tipo combo. Tipo combo significa que es doble. Ok. ¿Qué pasa si el hotel tocó a Abraham? ¿Qué dice el Midrash Bereshit? Sí, el comentario hebreo a Génesis, concerniente a qué edad, inclusive Flavio Josefo también, no sé si lo consultó, lo menciona, qué edad tenía Isaac cuando iba a ser sacrificado y qué pasó con Sara cuando ellos descienden del monte Moriah. Bueno, ¿qué edad tenía Isaac? Creo que eran 32 o 42, creo que he leído. 25 años. Ah, pero estaba jovencito. Bueno, ¿qué pasó con Sara cuando ellos descendieron del monte Moriah? Abraham e Isaac. No recuerdo, maestro, ahora mismo qué pasó con ella. Encontraron muerta a Sara. La pena la mató. No le dijeron a qué iban, le ocultó a qué iban. Al ella no encontrar ni a Abraham ni a su hijo, el Midrash Bereshit dice que ellos, que querían venir a darle una buena noticia y hablarle de esa experiencia que tuvieron en Moriah, encontraron a Sara muerta. La mataron de la pena. Bien. Ya usted puede saber el grito y el llanto que hubo ahí. Después de una experiencia tan linda con Dios, encontrar a su madre y esposa respectivamente muerta. Eso dice el Midrash Bereshit. Siguiente persona. Rainer Salas. Bien, felicidades a la licenciada Catalina y vamos ahora con Rainer. La diapositiva yo la envié, no sé si la tiene cerca ahí a mano. ¿La enviaste por el grupo? Escucha, maestro. Sí, te escucho, que si la enviaste por el grupo. Escucha, maestro. Sí, yo te escucho, ¿tú no me escuchas a mí? No lo estaba escuchando. Ok. Puedo iniciar a lo que usted la busca, ¿verdad? El rapto de Dina, un melodrama bíblico. Muchos hemos conocido esta historia, que se trata de una de las hijas de Jacob, que llegó sin novedad cuando Jacob llegó a Siquén y acampó frente a la ciudad y compró a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 asnos, la parcela del campo donde había desplegado su tienda, y erigió allí un altar y lo llamó él, que significa Dios de Israel. Dice que Siquén tomó la hija de Jacob, Dina, y la violó, pero que luego se quedó prendado, enamorado de ella, y luego entró el padre, como apoyador al fin, a pedir la mano de Dina. Dice que Hamor con ellos, con Jacob y con sus hijos, diciendo: hijo, Siquén se ha prendado de vuestra hija, así que dádmela por mujer, emparetad con vosotros y dadnos vuestra hija, y tomad para vosotros de las vuestras, quedaos a vivir con nosotros y tenéis la tierra franca, instalaos, circulad libremente y adquirid propiedad,
Siquem dijo al padre y a los hermanos de la chica, ojalá me concedáis vuestro favor y los daré lo que me pidáis. Pedidme cualquier dote, por grande que sea, que yo se lo daré. Cuando me diga, pero dadme a la muchacha por mujer. Dice que esa respuesta llegó rápidamente. Ellos solamente le pidieron que la ciudad se circuncidara y le iban a entregar Dina a Siquem. Pero lo que no sabían era que detrás de todo esto, de esta simple oferta, había toda una estrategia detrás. Y dice que cuando el pueblo estaba herido... Escúchame, Rainer, ubícame con la plantilla. Mira, a ver, la primera plantilla, la anterior a esa. Ok, sigue. Exacto. Dice que cuando Simeón y Leví vieron que ya el pueblo estaba debilitado al tercer día de haberse circuncidado, dice que entraron y mataron todas las personas de aquella ciudad, entre 2 hombres. Dice que luego Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis puesto en malas, haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los peritas, pues yo dispongo de unos pocos hombres y ellos van a juntarse contra mí, me atacarán y seré aniquilado, y yo y mi casa. Replicaron ellos, ¿en qué iban a tratar a nuestra hermana como una prostituta? El libro hace varias preguntas diciendo, ¿en qué enfoque? ¿Por qué nunca la Biblia o el texto manifiesta que Dios se enojó o la retribución del acto de Simeón y Leví? Y dice que, en pocas palabras, Dios tomó como un acto de justicia, eso dicen algunos textos hebreos, Dios tomó como un acto de justicia este acto de Simeón y David, el de aniquilar la ciudad entera, puesto que habían tomado una joven virgen y habían abusado de ella. Por eso no se ve una retribución por sus actos. Dice que luego Dina prácticamente desaparece de la historia, no se habla más de ella, pero hay datos de que Dina posiblemente fue la esposa de Job. Sí, Job, el que nosotros conocemos, que el libro está antes de los Salmos. Se supone que Dina fue la esposa de Job. Y que no podemos olvidar la verdadera víctima de la historia, que Dina, según ya lo anticipado, pasaríamos a la otra plantilla, Mike. José en Egipto, historia verdadera o novela histórica. La última parte del libro de Génesis presenta la maravillosa y conmovedora historia de José. Ciertamente esta biografía del patriarca José es una de las piezas más logradas de la narrativa bíblica, en donde el artilugio literario y la sofisticación psicológica de los personajes llegan a una de las máximas cumbres de la literatura universal. Esta novela histórica, con toda la probabilidad, tuvo un origen independiente antes de ser incorporada al presente contexto narrativo. No fue escrita originalmente con el propósito de distraer al lector u oyente, sino antes bien tuvo un objetivo didáctico, según la palabra de Ronald de Vos. El trasfondo egipcio del relato. La historia de José se caracteriza por presentar numerosos detalles provenientes de la cultura egipcia. Un ejemplo en este sentido es el relato de José y la esposa de Potifar o Putifar, que se encuentra paralelo notable en el relato egipcio. El encuentro de los 2 hermanos. Se habla de 2 hermanos gemelos. Uno fue a visitar a su hermano y cuando entró su mujer la mujer del hermano quiso que se acostara con él, pero él la repudió y le dijo, mi hermano es para mí como padre y tú eres para mí como hermana. Y ella, al verse que es repudiada, entonces cuando llegó el hermano dijo, oye, tu hermano estuvo aquí, al ver que estaba sola quiso abusar de mí, se quiso acostar conmigo, al ver que yo me negué, me golpeó,
le dije, ¿pero cómo vas a hacer esto si yo soy para ti como madre y tú eres para ti como un padre? O sea, la historia de José, que nos cuentan de José, ya en el contexto egipcio había una historia muy parecida. Imagínate, Señor. no hay pruebas históricas todavía. No sé mañana. La arqueología no ha dado con José. No hay cómo probar que José haya existido. Número uno. ¿Sabes en qué género literario entra la historia de José? ¿Dónde la coloca? Novela. ¿Qué te parece? Sí. Es un caso serio. Y sin embargo, hemos puesto la castidad de José como un heroísmo, o no no nosotros. José. El personaje inclusive nos han vendido el personaje. tipo de Cristo. Exacto. No hay tipología por ninguna parte. No. Búscame el Nuevo Testamento donde lo dice que tú no lo vas a encontrar. No se han inventado, y yo sé de dónde, es una expresión. Es de la Biblia Scofield. Scofield fue el que dijo eso. Perfecto. Y como Scofield es Jesucristo en la tierra, bueno, ya todavía hoy, 1909, 1921, que fue en ese lapso que él escribió su Biblia de referencia, la hemos canonizado, así como la Reina Valera del 60. La Biblia de Scofield está canonizada por el Pentecostal. Nos falta prenderle una vela. Entonces, a José es difícil que no aparezca en un mensaje ministro un domingo. José es difícil que no aparezca en un mensaje un domingo. Hermano, usted me está vendiendo a mí un asunto que ni la arqueología ha dado con él. Usted me está dando a mí como modelo y paradigma un personaje que es posible que ni haya existido. Tercero, me está vendiendo a mí un personaje que entra en un género de novela, que hay narrativa, que se inventaron todas esas cosas. Mira, bueno, tienen tarea. Sí, no, y como decía, está más que claro que prácticamente todo fue copiado, porque antes de escribirse de José ya había un relato egipcio con todas las características de alguien casto, que se cuida, que no se acuesta con la mujer que se quiere acostar con él, y entonces esa persona va donde su esposo le dice, este quiso abusar de mí. O sea, que fue un copy-paste prácticamente. La sabiduría. Dice que el patriarca José es presentado en la narración bíblica como un sabio dotado de cualidades intelectuales excepcionales. Su capacidad le permitió interpretar intrincados sueños, así como también administrar el país en época de crisis, según las elogias palabras del gobernante egipcio. Y dijo el faraón a sus servidores, ¿acaso encontrará otro como este que tenga espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José, después de haberle dado a conocer, Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Se toma la referencia de que José era alguien sumamente sabio en cuanto al relato aquí. Y volvemos otra vez para tocar de manera rápida la cantidad de José que nos la han vendido. Señor. Te voy a dar un dato que pocos han percatado, porque es que no encontraban cómo encajarlo. Atiende lo siguiente. Cuando te vas al hebreo es el mismo nombre. ¿Cómo se llamaba el esposo con la que él lo hizo casi que cayera, que lo tentó? El que lo recibió, lo compró como esclavo. ¿Cómo se llamaba? Putifar. ¿Cómo se llamaba? Potifar o Putifar. Bien. ¿Y cómo se llamaba? Potifar o Putifar. ¿Y cómo se llamaba su suegro? El que fue suegro en Egipto de José. También Potifar. No, el nombre. También Potifar. Okay. Lo que pasa es que se latinizó y se puso Potífera, pero es el mismo Potifar. O sea, ya yo he visto películas tomadas de tradiciones que él termina casándose con la mujer de Potifar. Potifar muere en un incendio y José se casa con la mujer de Potifar. Porque no encuentran cómo encajar la historia. No, aquí mismo en este texto que habla de la castidad, dice que como la esposa de Potifar insistentemente le decía que se acostara con él y él la evadía, dice que como él le decía que
lo único que su señor no había dejado a su disponibilidad era su mujer. Ella le dice el relato de acá del libro, que ella le decía que lo iba a asesinar con tal de quedarse con José, y que entonces ahí donde comienza una disputa entre ellos de enemistad, y que un día llega José a la casa a hacer sus quehaceres, está solo, y dice que comienzan a forcejar y José le deja la ropa, pero luego de que investigamos... Rainer, para la historia, Sí, porque está bien que no aparezca José en la historia de Egipto, bien, perfecto. pero el nombre que le pusieron tampoco, Safnat Panea, ya eso me llama la atención. Safnat Panea no aparece. Puede parecer con el nombre egipcio que se le puso. Sí. Que es difícil, es misterioso, ¿eh? Eso es mentira, por más que tú investigues, no se ha dado con la interpretación. No hay equivalentes. Eso es no hay equivalentes. Se ha inventado 500 significados a eso. Sí. Es incierto el significado, incierto. Déjalo ahí, Rainer, por factor tiempo. Siguiente persona. Déjalo ahí. Perfecto, perfecto. Excelente. Permítame compartir, maestro. ¿Cómo no, líder? ¿Cómo no? Mire, ve, yo eliminé la pantalla. Confirme si usted puede. Ok, tengo que hacerte hospedador. Ahora mismo. Todavía. Sí, ahora sí, ministro. Confirme. Usted es el jefe ahora mismo. Ahí. Lo único que no le cobre a los muchachos. Inténtelo, varón. Excelente. ¿Lo pueden ver? Estamos esperando que suba, varón. Dice Andújar ha empezado. Vamos a compartir pantalla. Mientras se va a proyectar. El internet suyo está lento, se escucha su voz cortada. Ahí sí. ¿Balán un profeta de Jehová o un adivino? Vamos a buscarlo en Josué 13:22, rapidito. Que vayan buscando Josué 13:22, ministro. Al parecer aquí internet. Vamos. ¿Oyó, Andújar? Que vayan buscando Josué 13:22. Relativo. Nosotros lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Síganme. Te dejamos de escuchar, Andújar. ¿Quién sigue después de Andújar? Porque Andújar tiene problemas ahora mismo, hermano. ¿Quién sigue? Para no perder tiempo. A lo que Andújar resuelve el problema del internet. Confesor, ¿está listo? Confesor está por ahí. ¿Pudo entrar, confesor? Licenciada Mora, su tío, confesor Jiménez, pudo entrar. Él estaba adentro, yo lo vi dentro, pero parece que salió. No sé si tendrá algún problema con la conexión. Por eso uno tiene que sacar permiso con la esposa. Parece que él no pidió permiso. Uno tiene que sacarse permiso con tiempo. ¿Qué dicen los hombres de aquí? Nadie dijo amén. Dice Isabel. Maestro, yo saco mi permiso. No, como debe ser. Y tú eres psicólogo, no caiga engancho. Yo estoy bajando la guardia ya porque no quiero problemas. Tengo que bajar la guardia. Santísima Reina Valera, dice Jonathan Isabel. Bien, ya regresó. Tenemos por ahí al ministro Andújar. Sí, estoy ahora desde el celular. Ah, ok. Bien, ¿me escuchan?
Fuerte y claro, ministro. Perfecto. Le estoy hablando ahora del celular. Le decía que Balaán, hijo de Beor, profeta no israelita, quien fue contratado por Balac, rey de Moab. Esta historia que nosotros encontramos en el libro de Números 22 al 24 muestra una serie de signos de mucha preocupación literaria compleja, ya que nosotros podemos aquí presuponer que cuando nos habla de bendición y de maldición, hace valga la redundancia, una presuposición de que algo mágico, que después que se dice que es bendito o maldito, pues ya eso nadie lo puede echar para atrás. También hay otra situación en lo que es este libro, que trata sobre lo que es la tradición y alternativa según Balaam. Dice que fue un enemigo de Israel. De acuerdo a esa tradición, nos dice que Balaam mandó a las mujeres o aconsejó a las mujeres madianitas y la indujo a casarse con personas del pueblo de Israel para pecar contra Dios. Esta es una de las también tradiciones que nos hablan. Otras manifestaciones de esta tendencia en la tradición, se denigra a Balaam, al parecer, en otra fuente de tradición bíblica. El libro de Deuteronomio, por ejemplo, se cuenta que alquiló para maldecir a Balaam. Es decir, Balaam lo alquiló para esta situación. Entonces abrió Yahvé los ojos a Balaam, que vio el ángel. Por eso muchas personas cuestionan esta situación de Balaam como si fuese un mito, porque muchos entienden que no había tal asna que hablara. Andújar, ¿confundiste el libro de Números con Deuteronomio? Porque yo no encuentro a Balaam en Deuteronomio. Dijiste Deuteronomio. Ah, disculpe, número 22 al 24, perdón. Yo tengo una pregunta para ti, para que la vaya pensando y termines tu idea, por supuesto. Es la única que te voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Y literalmente lo dice la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, literalmente dice las tres cosas para Balaam. ¿Cuál es la diferencia entre el camino, el error y la doctrina de Balaam? La Biblia menciona las tres cosas para este personaje: doctrina, camino y error. ¿Cuál es la diferencia de las tres cosas? La doctrina, camino y error de Balaam. Sí, y puede enviar al grupo ahora mismo las tres citas, donde se habla de camino en una, error en otra y doctrina en otra, acerca de Balaam. No sé la diferencia. Bueno, ya sabe que tienen una tarea. Voy a enviar la cita para que la Perfecto. investiguen. ¿Qué les parece? Necesitan conocer eso. Excelente. Entonces, en lo que es la tradición, en algunas de las tradiciones, la figura de Balaam se entiende que era un ambicioso profeta, en otra que era un engañador que se propuso engañar a aquellas mujeres para contaminar al pueblo de Israel. También vamos a continuar para poder hablar del otro tema, sobre lo que fue Josué, también la historia de Josué, el gran conquistador, el sucesor de Moisés. Dijo Yahvé a Moisés: sube ahí a la sierra de Abarim y mira la tierra que te he dado a los israelitas. Nosotros sabemos que Dios escoge a Josué como sucesor, según el relato bíblico. Josué, quien fue instruido por Moisés y que también era un guerrero. La carrera de Josué, la nominación de Josué original, nos dice que Moisés dijo a Josué: elige a algún hombre y sal mañana a combatir contra Amalek. Así que Josué era un hombre de guerra y conquistador también. Dice que a la muerte de Moisés,
De acuerdo al plan divino, Josué fue nombrado oficialmente por Yahvé como el nuevo líder de Israel, según el escrito. Nos dice que una metáfora de rey Josías es un antitipo de Moisés o un profeta. Siguiendo esta misma línea, el pensamiento de Nelson sugirió que, precisando aún más, Nelson encontraba en la historia de Josué precedente histórico de la forma religiosa que llevaba a cabo por Josías. Un ejemplo en que ese sentido es la frase utilizada para describir el episodio de Josías. Que solo... Conformo por factor tiempo. Le envié al grupo que me leas los 3 pasajes de la pregunta que te hice. Y otra persona, para probar tu primera pregunta, la de tu tesis, vamos a llamarle tesis, hipótesis, si era profeta perfecto. O era divino. Alguien que me busque, Josué 13:22. Repítame, por favor. Usted va a leer, ministro, los 3 pasajes que envié por el grupo, acerca de la pregunta que te hice. Perfecto. Y otra persona me va a leer para responder tu tesis, tu pregunta, tu hipótesis principal, si era profeta o era divino. Me van a leer Josué 13:22. Otra persona. Y usted 3 pasajes que envié por el grupo. Y ahí cierra su exposición por el factor tiempo. ¿Le puedo leer ahora? Por favor. ¿Le puedo leer ahora? Apocalipsis 2:14. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tiene ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseña que Balaam, al poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en Judas 1:11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Según de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahí está claro. Cuando te hice la pregunta, deben analizar, estamos en exégesis, hacer un exégesis a los 3 pasajes para que distingas el error, el camino y la doctrina de Balaam. 3 cosas distintas. Ajá. A todos, a ti porque te tocó el personaje. ¿Quién va a leer la cita de Josué? Un voluntario, por favor. Josué 13:22, ¿quién lo va a leer, por favor? Amén. Déjale, Lidia. Dice así: también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Está bien, me conformo con eso. Entonces, Andújar, en conclusión, ¿era profeta o era divino? Andújar, ¿profeta o adivino? Perdón, que estaba leyendo otra vez los pasajes. ¿Profeta o adivino? Ok. Te voy a dar un aporte, no te voy a hacer la pregunta. Parte de la historia de Balaam se tomó de una mitología sumeria llamado el leopardo y la serpiente. Esa parte de que el asna habló, eso fue plagiado de la mitología sumeria llamada el leopardo y la serpiente. Eso está demostrado. Es bueno que tengan ese dato ahí e investiguen un poquito más. Porque a veces creemos que como está en la Biblia, es Dios hablando, Dios bajó del cielo y la escribió. Y hay fuentes humanas. Recuerden que hablamos de inspiración dinámica. Recuerden eso. No olviden eso. ¿Quién sigue? Siguiente exponente. Licenciada Mora, ¿quién falta el día de hoy? El hermano Julio César. Julio César tuvo que salir, puso una excusa. Y confesor Jiménez parece que tiene inconvenientes. Porque también era parte, ¿sí o no? La próxima semana yo no tengo intervenciones. Vamos a hacer que el que no pudo exponer el día de hoy, que exponga de primero la próxima semana. Deben estar listos. Andújar lo sabe que siempre entra temprano, entre otros. Rainer también, que yo a las 7:05 estoy comenzando. 7:05 ya yo estoy interactuando. Entonces, maestro, disculpe, hoy faltaron 3, sería entonces confesor y Julio Julio César César también.
Ellos dos, en este caso. Ellos dos sí, porque Ellos ya comenzarían la próxima semana. 7 y 5 los necesito ya adentro, hablando. Ok. Y entonces pasamos al siguiente grupo. Yo no tengo intervenciones la próxima semana. Yo terminé las plantillas y todo lo que yo tenía para ustedes. Claro, no es que no había más información, pero me conformo. Me conformo para darle todo el espacio a ustedes. Vamos a permitir entonces, nos quedan 4 minutos, 1 minuto, voy a escoger a 4 personas al azar para que me evalúen la clase del día de hoy. Voy a escoger 4 personas. Roselis Aquino, evalúeme la clase de hoy. Impresiones. Pues la clase de esta noche, a pesar de que yo he tenido dificultades con el internet, pero considero que fue bastante edificante. Aparte de también un poquito imaginativa en el sentido de distraernos un poco de tantas informaciones y sacar un poquito a relucir esa parte dominicana que nosotros tenemos de alegría. Pero sí, de verdad que es muy interesante, muy edificativa, bastante contenido, diría yo, que cosas que quizás no sabíamos en un determinado momento, pues hoy las hemos descubierto. Pero realmente interesante. Muchas gracias, señorita. Jonathan Isabel. Sí, la clase de hoy fue muy edificante, aprendimos muchas cosas nuevas hoy. De verdad, mucho contenido, muy bueno. Maestro, aparte de la evaluación, yo quisiera hacer una pregunta cuando terminen los demás, si se puede. No, hágala ahora, aproveche ahora. Bueno, la pregunta era con respecto a Rashid. Por ejemplo, ¿cómo se puede, vamos a decir, alinear la interpretación de Rashid con la visión, vamos a decir, del evangelista, del escritor de Mateo, que por ejemplo sabemos que usó el método Pecher? Ya sé por dónde te viene. Entonces, sí, yo puedo responderle. Pero termine su idea, okay. Termínela si quiere. No, sí, que el autor, por ejemplo, dice en alguna parte, citando a Isaías, por ejemplo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, este es mi siervo, no alzará su voz en público, y así sucesivamente. ¿Cómo podemos? No podemos, ya pudo. Los autores de Mateo, los que trabajaron Mateo, recuerda que la original era una paráfrasis hebrea, y luego se condensa, se amplía, se lleva 28 capítulos, que es lo que tenemos el día de hoy. Se hizo un trabajo en griego koiné, ya eso lo conoces tú, aunque fue un griego jónico. Bien. Es una técnica deráshica. El derash tiene un privilegio. El derash te permite, de manera deliberada, te da permiso a hacer cambios deliberados, vale la redundancia. Entonces, los autores, quienes fueran que hayan trabajado este libro, ¿por qué digo esto? Porque el título Mateo se colocó en el siglo II después de Cristo. Eso nunca se llamó Mateo en el siglo I. Nunca se conoció como Evangelio de Mateo. Entonces, bueno, que sepan esto también. Ya me has escuchado en otras ocasiones, Jonathan. Entonces, el derash te lo permite. Y hoy en día yo puedo aplicarlo porque está entre los niveles. Entre los niveles, el famoso Pardes rabínico del día de hoy, yo puedo aplicarlo. Si tú eres un conocedor, puedes aplicar el derash y sales a camino. Aparte de que hay pasajes, Isaías 53 yo lo considero, esa es mi opinión personal, un pasaje ambiguo. Que es ambiguo, que se presta a más de una interpretación, ministro. Pero yo lo que entiendo es que el derash es lo que aplicó Mateo. Que hay muchos ejemplos de derash. Bastante, inclusive 1.23, yo creo que tú lo recuerdas, para poder conectarlo con Isaías 7.14, lo de la Virgen, concebirá, ¿lo recuerdas? Sí. Porque cuando usted va a lo equivalente, no hay un equivalente, no existe un equivalente, ni tiene nada que ver el griego con ese hebreo. El hebreo que usa Isaías 7.14 es almash, y no significa virgen, sino una mujer ya casada, manoseada. Vayan escuchando eso. El hebreo para virgen que no ha sido tocada, que debe usarse, es betulá.
no al más, que es el caso. ¿Y qué utiliza entonces, qué griego utiliza el autor de Mateo en 1.23? Partenos, que significa virgen que no ha sido tocada, y los equivalentes no van, pero para nada. ¿Qué me dices ahora? ¿Puedes responderte, Isabel? Sí, sí. Completamente. Muchas gracias, maestro. Bien. Hermana Lidia, ¿está por ahí? Lidia. Ajá, yo le estaba hablando a Sí, ella me al está hermano diciendo, de ella me está diciendo, ajá. debiste gritarme, porque ya el tiempo no nos No, ayuda. lo pensé que como ya el tiempo ya no daba, pero Sí, está si bien, me entonces la hubiese semana gritado próxima lo a mí hacemos. de manera particular, porque yo estoy preguntando. Estoy preguntando y se habló de Julio César, él se excusó, el hermano confesor salió, y yo estoy preguntando quién más. Si usted me dice, yo soy del grupo y estoy lista, no hago Sí, esto. yo Esta mandé la dinámica la hubiese diapositiva, yo omitido. le mandé la diapositiva. Sí, no, yo entiendo, yo mandé la diapositiva a la hermana, que ya le había comunicado ahí, pero bueno, está bien, la semana próxima entonces. Sí, no, son detallitos que pasan, pero usted va a ser la primera, usted entra Exacto, temprano. exacto. Ya usted sabe que a las 7:05 arranca usted. Ay, 7:05 acuérdese que yo arranca me usted. confundo a veces me confundo aquí con la hora, pero está bien. Sí, Está pero bien. trate de amarse un hilito, como decían en el campo. Vamos a aprovechar a Lidia que usted está en el micrófono y evalúe la clase de hoy. Sí, muy buena, excelente, los expositores. La clase estuvo muy buena, excelente. Y pensando yo con todos estos errores que hay, ¿a dónde llegaremos? Porque ya, imagínense tantos años y todo eso así, ya es difícil que haya un arreglo en nada de eso. ¿Qué usted cree? Pero excelente, me gusta cada semana porque son cosas nuevas que aprendo, cosas nuevas que escucho, interrogantes que me quedan también, pero yo entiendo que el mensaje de Dios sigue siendo el mensaje de Dios con todos los errores que tienen cada cosa. Para mí fue excelentísima. Cerramos con Rainer Salas, licenciado. Rainer, te me fuiste. Rainer Salas. Estoy aquí, maestro. Estoy aquí. Maestro. Maestro, su audio está muteado, su micrófono. Sí, porque es a ti que te quiero escuchar. Evalúen la clase del día de hoy. Debo estar muteado porque no soy yo que voy a hablar. Discúlpeme, ese que me estaba diciendo algo y no se había percatado. No, la clase de hoy estuvo muy interesante, mucho, como siempre, usted siempre muy dinámico, siempre buscando temas importantes y trayendo conocimiento nuevo. Me gusta eso, el diplomado, usted se ha lucido como siempre, como en la universidad, siempre teniendo cosas frescas, cosas nuevas, avivando las llamas de la investigación, poniendo a uno dinámico y que uno te wow, ¿y cómo lo hago ahora? Y anotando siempre. No, maravilloso el día de hoy. A Dios la gloria, muchas gracias. Vamos a permitirle a Narciso Zapata que nos despide en oración. Narciso. Adelante, se me cortó ahí. Solamente escuché a Narciso Zapata. La oración de despedida, ministro, en sus manos está que todos sigamos bien en nuestras casas, porque nadie se va a marchar para su casa. Ya estamos en la casa. En la mano del Señor. Bien. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa clase. Que tu Espíritu Santo siga ministrando al maestro y a cada uno de nosotros para poder entender esa clase y seguir investigando. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Shalom, Elohim, shalom.
Feliz resto de la noche. Shalom. Shalom. Buenas noches, que descansen.